Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catarina Yanel López Cerda. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Educación a Distancia, Unidad San Fernando, Tamaulipas. Yo vengo a presentarles el tema 4.3 de la unidad 4, que es clasificación de columnas. La asignatura de la cual estoy cursando es física y mi carrera es ingeniería industrial. Primero que nada, para tener en cuenta y tener un concepto más claro de lo que es la clasificación de las columnas, se necesita tomar en cuenta qué es una columna. Y pues bueno, veamos qué es una columna. Una columna es un elemento axial que se encuentra sometido a compresión, lo bastante delgado respecto de su longitud, pero que bajo la acción de una carga gradualmente creciente se rompa, se rompa por flexión lateral o pandeo, ante una carga mucho menor que la necesaria para romperlo por aplastamiento. Esto se diferencia de un poste corto sometido a compresión, el cual, aunque esté cargado excéntricamente, experimenta una flexión lateral despreciable. Una columna es algo muy común que nosotros tenemos aquí en la actualidad y vemos muy seguido, por ejemplo, en la plaza, en algún kiosco, hay columnas. Esas columnas están sosteniendo un tipo de material. Esas también a veces dependen mucho del material de las que estén construidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las de concreto más, son más resistentes para cualquier cosa. La de madera no puede estar afuera, tiene muchos pros y contras, pero una columna es esto, o sea, es como un tipo muro que está sosteniendo algún tipo de material, cualquier tipo de material, que son muy comunes ahorita en la actualidad poder visualizar en cualquier lugar. Perdón. Aunque no existe un límite perfectamente definido entre elemento corto y columna, se puede considerar que un elemento a compresión es una columna si su longitud es más de 10 veces su dimensión transversal menor o área o grosor de la misma. Las columnas se suelen dividir en dos grupos, que son las ligeras e intermedias. Es decir, las columnas largas se pueden romper por pandeo o flexión lateral. Por ejemplo, así cuando una columna tiene mucho sobrepeso y está muy larga, se puede pandear. Ya conforme pasa el tiempo, se pandea. Ahí abajo tenemos una imagen de un ejemplo. Es como se puede pandear una columna larga si tiene mucho peso. Y las intermedias, por una combinación de aplastamiento y pandeo, y postes cortos por aplastamiento. O sea, ahí eso se refiere a que las intermedias es por una combinación, ya puede ser pues aplastamiento por mucho el peso que tiene, y pandeo igual que las columnas largas. Y pues los postes cortos pues son más que nada por aplastamiento. ¿Por qué? Porque están más chicos y más fácil se pueden caer. Y aquí tenemos unas imágenes donde se nos muestra los ejemplos de una columna intermedia y una larga. Posteriormente nos dice que una columna ideal es un elemento homogéneo, de una sección recta constante, inicialmente perpendicular al eje, sometido a compresión. Sin embargo, las columnas suelen tener siempre pequeñas imperfecciones de material y fabricación, así como una inevitable excentricidad accidental en la aplicación de la carga. Y ahí abajo mostramos una imagen de algunas columnas cargadas excéntricamente.
La primera es de una excentricidad de la carga, ya dice cómo se puede mostrar en la imagen. En el B es el sistema de carga equivalente y el C es un diagrama de caída de cuerpo libre. Bueno, posteriormente pasaremos a lo que son los factores que intervienen en la excentricidad de las cargas en las columnas, es decir, lo que intervienen más que nada para las cargas de estas. Primero que nada vamos a ver la línea de eje perfectamente recta. Esta es la curvatura inicial de la columna junto con la posición de la carga. Da lugar a una excentricidad indeterminada y con respecto al centro de gravedad en una sección cualquiera m-n, el estado de carga en esta sección es similar al de un poste corto similar cargando excéntricamente, y el esfuerzo resultante está producido por la superposición del esfuerzo indirecto de compresión y el esfuerzo de flexión, o mejor dicho, por flexión. Si la excentricidad es pequeña y el elemento es corto, la flexión lateral es despreciable y el esfuerzo de flexión es insignificante comparado con el esfuerzo de compresión directo. Posteriormente nos dice que, sin embargo, en un elemento largo que es mucho más flexible, ya que las deflexiones son proporcionales al cubo de la longitud L al cubo, con un valor relativamente pequeño de la carga P puede producirse un esfuerzo de flexión grande, acompañado de un esfuerzo directo de compresión despreciable. Así pues, en las dos situaciones extremas, una columna corta soporta fundamentalmente el esfuerzo directo de compresión y una columna larga está sometida principalmente al esfuerzo de flexión. Cuando aumenta la longitud de una columna, disminuye la importancia y los efectos del esfuerzo directo de compresión y aumenta correlativamente los del esfuerzo de flexión. Por desgracia, en la zona intermedia no es posible determinar exactamente la forma en que varían estos dos tipos de esfuerzos o la proporción con la que cada una contribuye a los esfuerzos. Y bueno, aquí en esta imagen se muestra, como bien dice ahí en la imagen, la comparación de lo que es una columna larga, una corta y una intermedia. Posteriormente pasamos a que nos dice que las columnas representan el elemento vertical del soporte para la mayoría de las estructuras a base de marcos, perdón. Para analizar la capacidad de carga de las columnas se debe referirse al conjunto al que pertenecen y al sistema en el que trabajan, es decir, a las características generales del edificio en términos de la forma en que se encuentran definidas las partes integrantes o marcos, que son estructuras reticulares que contienen un cierto número de claros para una serie de niveles o entrepisos. Es decir, aquí nos dice que, pues, más que nada cuando se va a construir un edificio y se necesitan columnas para sostener dicho edificio, se necesita someterse a algunos tipos de estudios para saber qué tipo de columna es necesaria para ese edificio, ya que si no pones una adecuada puede sufrir caídas o simplemente flexionarse las columnas y sufrir algún daño la parte del edificio o los niveles del edificio. Posteriormente nos dice que la columna clásica está compuesta de tres partes muy fundamentales, que es la base, que es aquella que protege a la columna de los golpes que podrían deteriorarla al mismo tiempo que da una superficie de suspensión mayor. Y aquí abajo tenemos una serie de bases en las cuales son muy frecuentemente utilizadas. Aquí hay unas muy comunes que donde quiera puedes encontrarla. El fuste y el capitel. El capitel es necesario para proporcionar un asiento capaz de recibir mejor el entablamiento, es decir, para recibir una mejor sostención para el peso que va a tener dicha columna. Y luego nos dice que las columnas tradicionales se distinguen por su construcción. La columna construida en una sola pieza de material se llama monolítica.
Cuando está formada por una superposición de discos cuya altura es superior al diámetro se llaman trozos, y de tambores si la altura es inferior. Si el interior de la columna es hueco y contiene una escalera de caracol se llama coclida. En su forma más simple, las columnas son barras prismáticas rectas y largas, sujetas a cargas axiales de compresión. Atendiendo a su disposición en relación con otros componentes de un edificio, pueden distinguirse estos tipos de columnas, que es la columna aislada o exenta, que esta es la que se encuentra separada de un muro o cualquier elemento vertical de la edificación, es decir, cuando no están juntos los muros se encuentran una cierta distancia de separada, por eso es columna aislada, porque no se encuentra junto con los demás. Y ahí hay un pequeño ejemplo de cómo están unas columnas, pero no están todas juntas, porque esta es una elaboración de un edificio con columnas aisladas. Posteriormente pasamos a la columna adosada. Esta es la que está traspuesta a un muro u otro elemento de la edificación. Es decir, estas no son las que están por sí solas, así nada más puestas y están sosteniendo una pequeña parte de la edificación. Esta es la que se encuentra pegada a la pared, o sea, que tiene una cierta parte con ella y le ayuda también a no sufrir, eh, por así decirlo, daños de aplastamiento o pandeos y son un poquito más seguras. Y también está la columna embebida, que es la que aparenta estar parcialmente incrustada en el muro u otro cuerpo de la construcción. Es prácticamente lo mismo, pero son un poquito más abultadas hacia afuera, como anteriormente lo mencionábamos. Pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.